Bueno, voy a comentar un testimonio que yo experimenté, que viví en Peña Blanca, que fue en el año 1986, más o menos en octubre, donde la cita por nuestra Madre, la Santísima Virgen María, se dice que la aparición iba a ser a las 3 de la tarde. Con mi señora llegamos antes de las 3 de la tarde y generalmente tuve la ocasión de estar en la reja misma, o a veces Lorenzo me decía entra al perímetro, pero en esta oportunidad yo sentí en mi corazón quedarme lo más lejos para que otra persona tuviera la oportunidad de estar cerca del vidente y pudiera ver lo que nuestra Madre quisiera mostrarle. A pesar que nuestra Madre mostraba en todo el lugar, en todas partes, ocurría más de un milagro a alguien que abriese su corazón. Y me quedé lejos de este santuario, de los 150 metros de cielo. Y empezamos a rezar, se empieza a rezar el rosario, esperando la aparición, cuando Lorenzo, animando el rosario, dice: miren el cielo, miren la nube. Era un día de octubre y el cielo estaba totalmente azulado, azul. Y miramos la nube y la imagen era de una nube, pero la imagen de la Santísima Virgen María con los brazos abiertos. Disculpa, ¿quién es Lorenzo para la gente que no sabe? Lorenzo es el primer cuidador mandado por nuestra Madre a resguardar el santuario. Él es el que estaba a cargo del santuario. Lorenzo es una persona extraordinaria. El Lorenzo era con una humildad impresionante. Lorenzo nunca destiñó, siempre fue igual, siempre fue amoroso, siempre fue una persona especial, como el otro hermano, que no me acuerdo cómo se llama, que uno de los que construyó ¿cómo se llama? La gruta de Lourdes, y ayudó también. Hay dos hermanos muy sencillos, muy simples, que en verdad que enseñaron mucho. Y Lorenzo también estaba dirigiendo el rosario, porque él animaba las procesiones, siempre estaba ahí atento a las necesidades de todos y de nuestra Madre. Era el guardián, digamos, en ese tiempo. Y él estaba rezando el rosario cuando nos dice: miren el cielo, un cielo así como este, azul, sin nube, y miramos el cielo, y en el cielo está esta imagen de la Santísima Virgen María, que a uno, ¿qué le hace sentir? Cosas. Más se anima a rezar por lo que está viendo, porque son cosas que no son del común diario. Entonces, sigo animosamente rezando el rosario, retirado, ¿sí?, de la reja, muy retirado de la reja, casi detrás de la capilla, cuando siento en mi corazón mirar a la gente que va subiendo y se me llega este pensamiento: cómo los católicos que vienen a un cerro a rezarle a la Virgen María suben con vergüenza rezando el rosario, en vez de ir diciendo fuertemente, o que se escuche su voz: Dios te salve María, iban: Dios te salve María, mirando con vergüenza que nadie los escuchara rezando el rosario. Y somos católicos, y eso me motivó a rezar con fuerza. No gritaba, pero rezaba con mucha fuerza. Mi voz es media fuerte, y rezaba con fuerza para demostrarle a esas personas que no teníamos que rezar en forma, ¿cómo se llama? En forma silenciosa, en forma de vergüenza. Entonces, con miedo, con vergüenza, decía: Dios te salve María, y la gente me miraba y decía: este gallo está loco, está chalado. Me miraba, solamente miraba, y yo seguía. Las apariciones no fueron a las 3 de la tarde, la aparición fue a las 6 de la tarde. Y de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde yo rezaba como loco el Santo Rosario, para demostrarle a la gente que no había que tener vergüenza, porque los que subían ahí, el 99% eran católicos.
Entonces, en tanto, muchas personas, o sea, una persona se me acercó, una señora que tenía problema a la vista, y me dice, ¿puede rezar por mí? Porque era casi ciega la señora. Y después, la próxima aparición, esa señora vio a la Virgen María y se sanó de la vista. Otra niña también se me acerca y me dice, rece por mí. ¿Pero por qué? Le digo, yo tengo que rezar. Es que como usted reza, y me acuerdo haber dicho que ella también tenía que rezar y pedirle a la Santísima Virgen María. Antes de las 6 de la tarde, antes de que fuera la aparición, porque se rectificó que era a las 6 de la tarde, llegó dos señoras con una niña. La verdad, la edad no me acuerdo, pero podría haber tenido 7, 8 años, o un poquito más, no sé. Pero una niña con un blue jean azul, con una chaqueta azul como de colegio, pero venía tullida la niña, tullida, con las manos moradas, su rostro morado, y no se movía. Ella estaba tullida. Y ella se pone, y ella, la mamá, creo yo, y la otra señora que la traía, se pusieron a una distancia, a unos metros míos. Pero estaba tan lleno de gente que yo miraba entre medio y siempre miraba a esta niña. Y yo me preguntaba y le decía a la Santísima Virgen María, interiormente le decía si mis oraciones servían para que esa niña se sanase. Siempre repitiendo eso, interiormente, rezando el rosario fuertemente, si mis oraciones servían para que esa niña se sanase. Y esa era una súplica que tenía interiormente. Cuando ya tipo antes de las 5 y antes de las 5 empieza a correr frío, empieza a correr un frío, ese frío de octubre, ya que de repente hace calor y de repente hace frío. Y veo que las personas en general, todo el mundo que me rodeaba, que era mucha cantidad de personas, se empezó a abrigar. Hay personas que traían ponchos, hay personas que traían frazadas, y esas personas se arropaban, pero no miraban al otro, no miraban al que no tenía un poncho, que habían personas que iban desabrigadas, no miraban. Cada uno se preocupó de sí mismo, no se preocupó del próximo, el que estaba ahí al lado. Eso lo sentía yo. Y yo andaba con un poncho y yo veo que la niña tenían algo tenían abajo en el piso, pero la niña no estaba cubierta con nada. Entonces yo me acordaba, ¿cierto?, que cuando uno duerme, se va a acostar en verano y se acuesta en la cama, y si no se tapa si no se tapa con la sábana, despierta aromazado, ¿cierto? Y con frío, toda la cuestión. En cambio, y yo miraba eso, observaba eso, que nadie se preocupaba del otro. Me saqué mi poncho que me habían prestado y se lo llevé a la niña y volví a donde estaba. Es lo que el Señor me estaba mostrando. Entonces eso que me estaba mostrando era la falta de caridad que tenemos nosotros con el otro, con el que está. Siempre nos preocupamos de nosotros, pero no nos preocupamos de la necesidad del otro. Eso es lo que yo estaba experimentando. Y rezaba fuerte. Y también en mi interior seguía eso, que si mis oraciones servían para que esa niña se sanase. Y comienza la aparición a las 6 de la tarde. Miguel Ángel cae en éxtasis, se escucha por parlante, y Miguel Ángel en un momento dado dice: he aquí el milagro prometido por nuestra madre. Y se saca la parca, no me acuerdo si andaba con poncho, se saca todo eso y se sube, y en el costado derecho me parece, donde le brotó sangre al Señor, izquierdo, en el costado izquierdo se le abre y empieza a brotar sangre. Y por parlante, estaba el padre Miguel Contardo, habían otros sacerdotes, habían religiosas dentro de los 150 metros de cielo, habían varias personas. Y Miguel Ángel dice Nuestra Señora
que si hay un incrédulo, o hay alguien que no cree, o alguien que venga aquí a testificar lo que está pasando. Y se produjo un silencio, pero de tumba, un silencio. Y yo decía entre mí, oye, me gustaría ir a ver. O sea, estaba como no creyendo, me gustaría, siendo que ya yo estaba yendo, había experimentado otras cosas en apariciones anteriores que se me había mostrado, y yo tuve ahí como que no creía, o sea, me sentía incrédulo, y por vergüenza no fui, y ahí me quedé, y estaba rezando anteriormente como loco, y por vergüenza no fui, y me quedé ahí. Y siento, ¿no es cierto?, que hay personas que lloraban y decían, estoy viendo esto y testifico que esto es verdad. Varias personas dieron eso, pero a mí me hubiese gustado haber visto eso. Cuando después de eso, Miguel Ángel dice Nuestra Señora, como la llamo yo, que traigan a 10 enfermos, porque serán sanados. Y vengo y pienso yo, en mi mente, pienso cómo me gustaría llevar a esta niña. Y como estaba mi señora a mi lado, le voy a decir, nena, le digo, ¿cómo me llego hasta eso? Y algo me impulsa y me tira hacia donde la niña. Y yo tomo a la niña y le digo a las personas, las 2 personas que estaban con ella, les digo, síganme. Y empiezo a gritar a las personas, abran paso. Llevaba a la niña sentadita en este brazo derecho, ahí. ¿Y por qué digo, me acuerdo? Porque el brazo derecho, porque tuve mucho tiempo con dolor de brazo, porque era pesadita. Claro. La niña no dijo nada, nunca dijo nada. Yo la miraba y la observaba, nunca dijo nada. Yo llevaba en mis manos un rosario, la niña, si no me equivoco, también llevaba en su mano un rosario, pero no dijo nada. Ella ahí, nada, nunca dijo nada. Cuando Miguel Ángel, en ese caminar, yo quería llegar ahí donde él dijo, traigan a 10 enfermos, yo quería llegar y le decía, abran paso. Cuando Miguel Ángel dice Nuestra Señora, que levanten la mano los enfermos, porque caerán rayos amarillos de sanación. Y miro hacia arriba y veo que el cielo se abre el cielo, y bajan como lenguas, como más o menos como de un LED, más o menos como un metro, rayos, empiezan a bajar rayos, pero rayos ordenados, y empiezan y vienen hacia nosotros, y empiezan a posarse en todas las personas. Y cuando viene uno a nosotros, yo me tiro al suelo con la niña, siempre en brazos. Y yo empecé a llorar y le pedía perdón al Señor por todos mis pecados. Le pedía perdón al Señor por todos mis pecados. Y de repente empieza a latir, si no era mi corazón o el corazón de la niña, muy fuerte. No sabía si era su corazón o mi corazón. Después de eso me levanto con la niña, siempre en el brazo. La niña nunca decía nada y empezamos a caminar, porque teníamos que llegar ahí, adelante. Y seguimos avanzando, pidiéndole permiso a las personas, cuando Miguel Ángel dice Nuestra Señora que levanten las aguas y que sean bendecidas. Y el Padre Miguel Ángel Contardo bendice las aguas que traían la gente en botella y todo lo demás. Y después de eso Miguel Ángel dice, denle de beber a los enfermos, porque es agua de sanación. Y yo empiezo a gritar, ¡quiero agua! ¡Quiero agua! Y veo que de una botella le echan a un vaso y empieza a
correr sobre nosotros un vaso de agua, y llega ese vaso de agua a mis manos. La tomo con el brazo izquierdo, porque en el otro lado tenía la niña, y mi primera intención fue haber querido beber yo, pero dije, no estoy solo, y le pasé el vaso a la niña antes, y la niña bebe el agua. Cuando bebe el agua, después que bebe el agua, me pasa el vaso y bebo yo. Y al beber yo, no era agua, era leche materna de la Santísima Virgen María. Era leche materna. ¿Y por qué digo que era leche materna? Porque tenía el sabor de la leche materna, porque cuando mi hijo, tuve mi hijo, me tomaba los patos de leche. Y cuando vivía con una tía, me tomaba los patos de leche, el mismo sabor de la leche materna. Era leche materna. Y siento una voz que me dice que mi vida no tan solo servía para vivir en el pecado y en el mundo, sino que para llevar la palabra del Señor. Y ahí una vez más me tiro al suelo con la niña en brazos. Me tiro al suelo y pido perdón al Señor por todos mis pecados. Me levanto y seguimos caminando, seguimos avanzando y llevando a la niña en el brazo derecho. Y cuando llegamos ahí a la reja, y veo a Miguel Ángel que tiene su costado abierto, brotándole sangre, y veo cómo pasan niños por sobre la cabeza nuestra. Pasa un niño con una cabeza grande, pasó por ahí, y ahí me desprendí de mi rosario, que se lo entregué al niño, ahí se lo pasé ahí se lo puse al niño, y ahí y el corazón, no sé si era el corazón de la niña o el corazón mío, que latía de una forma, boom, boom, se sentía el latido fuerte. Y ahí le sale la voz cuando llegamos ahí donde está el olivo principal, donde está el arco. La niña me dice, mira, le sale la voz y me dice, mira. Y miro el olivo, y el olivo empieza a fluorecer. Es decir, cuando el olivo, cuando uno enciende una ampolleta de estas de larga, ¿cómo se llama? De estas fluorescentes, ves que se encienden así y les cuesta aprender al tiro. De esa forma empiezan a encenderse cada hoja del olivo. Y ahí se nos abre tanto a ella como a mí en la vista espiritual. Vemos cómo empieza a caer una lluvia, pero era la lluvia como cuando uno se moja, pero eran puras lluvias de gracia, que nos mojaba todo, y rayos que se paseaban sobre las personas. Extraordinario, o sea, una cosa que uno queda, yo podría haberme dado, no sé cómo pude soportar, aguantar toda esa experiencia fuerte. Y ahí termina la aparición. Esto que relato en estos segundos y manejando el auto, eso duró 2 horas. Esa experiencia fue de 2 horas. Y tomo a la niña, yo me devuelvo a donde estaba la mamá y la señora, la ubico, y estaban cerca, y le digo, tomen, le digo yo. Y digo a mi señora, vámonos. Lo único que quería era bajar del cerro. No quería otra cosa, porque fue muy fuerte todo. Y en eso que voy bajando, veo a la niña, esa niña que estaba tullida en mi brazo, saltaba como un conejo para todos lados, y me ve y va corriendo hacia mí y me dice, tome. Yo pensé, porque llevaba la mano en el bolsillo y aturdido para abajo, y me hace abrir la mano. Yo pensé que me iba a dar dinero, pensé que me iba a dar plata, y no, abro la mano y me hace caer
una medalla, una cadena de plata con una medalla, que ni siquiera sabía qué imagen estaba ahí, pero después averiguando y descubrí, ¿no es cierto?, que era Nuestra Señora del Pilar. Le decía yo a nuestra madre si mis oraciones servían para que esa niña se sanase. La niña se sanó y también me sané yo. Eso, ese gran, así, ese fue. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, quiero hacer un alcance, porque cualquier persona que pueda escuchar y dice la estupidez o la tontera que está diciendo este hombre, cómo ahonde, y esto pasa generalmente con los católicos que no creen, que a muchos no a muchos, sino que a muy pocas personas le he contado este testimonio, que cuando le digo que era leche materna, se burlan y se ríen. Y pasaron unos años, y me toca participar en la renovación carismática en un retiro con Marcelo Desi, ahí en Padre Hurtado. Fui a ese retiro, y en el momento del break del café, fui a tomar café, y estaban el café, te daban el café más un alfajor, que era ese alfajor era hecho por las monjitas no sé de dónde. Y le digo a la persona que estaba repartiendo el café, le digo yo, ¿me da otro alfajor? A mí me gustan los dulces. No, me dice ella, el segundo hay que comprarlo. Y la miro y le digo, señora Guillermina. Y ella me dice, Julio, porque más o menos no habíamos conocido, pero nunca habíamos tratado. Y ella me abraza. Porque yo iba con una pena muy grande a ese retiro. Había algo que no recuerdo, pero algo me estaba pasando. Y nos abrazamos los dos. Y me empieza a hablar la Santísima Virgen María a través de ella. Y ella me dice, hijo, acuérdate de la leche que te di de beber. Sostiénete en ella. Y yo le digo a esta hermana, ¿cómo sabe eso? Si yo nunca le he contado nada. Y me dice, soy tu madre la que te está hablando. Entonces ella es testigo y reafirma de la leche materna que bebí en esa ocasión. Esto lo cuento no para la gloria, para la vanagloria mía, sino que para la gloria de Dios. El Señor obra y obras maravillas sin que uno se los espere, sin que uno espere nada. Esa es parte de mi testimonio. Ahora Dios dirá, gracias, Señor.